Si me atrapan, moriré con dignidad. Estas palabras, escritas en una carta a su superior, revelaban la determinación de una mujer que, nacida en la realeza, eligió arriesgar todo por la libertad de un mundo que estaba siendo devorado por las sombras. Imagina esto, una hermosa princesa india criada entre palacios y comodidades, descendiente de un linaje de místicos y gobernantes, que tocaba el arpa, escribía cuentos para niños y hablaba varios idiomas con fluidez. Ahora imagina a esa misma mujer saltando en paracaídas sobre la Francia ocupada, con un transmisor de radio clandestino, códigos secretos memorizados, y la responsabilidad de coordinar ataques contra los nazis. Esta no es una película de Hollywood. Esta es la historia real de Noor Inayat Khan, la princesa espía que desafió todos los estereotipos y se convirtió en una de las agentes más valientes y efectivas de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a este relato extraordinario sobre cómo una mujer pacifista por naturaleza encontró el valor para convertirse en una guerrera cuando el mundo más lo necesitaba. En los momentos más oscuros de la historia, a veces las personas más improbables se convierten en las más heroicas. ¿Cómo una princesa pasó de escribir cuentos de hadas a liderar una red de espionaje bajo las narices de la Gestapo? Quédate conmigo, porque esta historia te hará cuestionar qué significa realmente el coraje. Cuando la guerra estalló en Europa, Noor tenía opciones. Podría haberse refugiado en la India, lejos del conflicto. Podría haberse mantenido en su cómoda vida en Inglaterra. Pero eligió luchar. Y no desde una posición segura, sino desde el corazón mismo del territorio enemigo. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras existe esta maldad, le dijo a su hermano antes de partir. Si otros pueden sacrificar sus vidas, yo también puedo hacerlo. Noor Inayat Khan nació el 1 de enero de 1914 en Moscú, en un momento en que el mundo estaba a punto de sumergirse en la Primera Guerra Mundial. Su padre, Hazrat Inayat Khan, era un músico indio y maestro sufí que había viajado a Occidente para difundir las enseñanzas místicas del sufismo. Su madre, Orarei Baker, era una americana que había adoptado el nombre Amina Begum después de casarse. El linaje de Noor no era cualquier cosa. Por parte de su padre, era descendiente directa de Tipu Sultán, el legendario tigre de Mysore, quien había resistido ferozmente la colonización británica en la India. La sangre real corría por sus venas, pero también el espíritu de resistencia y libertad. La familia no permaneció mucho tiempo en Rusia. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se trasladaron primero a Londres y luego a París, donde Noor pasó la mayor parte de su infancia en una casa llamada Fasal Manzil o Casa de Bendición. Creció en un ambiente extraordinariamente multicultural. En su hogar se mezclaban las tradiciones sufíes de la India con la cultura europea. La música, la poesía y la espiritualidad eran parte de su vida cotidiana. Su padre, que había renunciado a sus privilegios nobiliarios para seguir su vocación espiritual, le enseñó los principios del sufismo, la búsqueda de la verdad, la paz y, sobre todo, el amor universal. El amor es el agua que apaga el fuego del odio, solía decir Hazrat Inayat Khan. Estos valores pacifistas marcarían profundamente a Noor. Desde niña, mostró una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno y una determinación por hacer el bien. Era conocida por su gentileza y su naturaleza soñadora, pero también por una inesperada terquedad cuando se trataba de defender lo que creía correcto. La tragedia golpeó a la familia cuando Noor tenía solo 13 años. Su padre murió durante un viaje a la India, dejando a su madre con 4 hijos pequeños. A pesar de esta pérdida devastadora, Amina Begum se aseguró de que todos recibieran una educación excelente. Noor mostró un talento extraordinario para la música y las artes. Estudió música en la Escuela Normal de Música de París y se convirtió en una arpista consumada. También asistió a la Sorbona, donde estudió psicología infantil. Pero quizás su pasión más grande era la escritura. Comenzó a escribir cuentos y poemas desde muy joven. En 1939, publicó 20 Jataka Tales, una colección de cuentos budistas para niños que ella había adaptado. El libro recibió elogios por su sensibilidad y estilo poético. Noor parecía destinada a una carrera como escritora infantil y músico. También comenzó a trabajar en Radio París, creando programas para niños donde contaba historias mágicas que promovían valores de paz y comprensión. Nadie, ni siquiera ella misma, podría haber imaginado que esta joven sensible y artística terminaría arriesgando su vida como agente secreta. El mundo de Noor cambió drásticamente cuando los nazis invadieron Francia en 1940. De repente, la guerra que había parecido distante estaba en su puerta.
Recuerdo el día que las tropas alemanas marcharon por los Campos Elíseos, contaría más tarde su hermano Vilayat. Noor lloró al ver la bandera nazi ondeando sobre París. La familia huyó a Inglaterra en el último barco que salió de Burdeos antes de que los alemanes tomaran el control total de Francia. Llegaron a un país en guerra, determinado a resistir pero profundamente afectado por la caída de Francia y la evacuación de Dunkerque. Mientras se establecían en su nueva vida en Londres, Noor y su hermano Vilayat tuvieron que tomar una decisión crucial: ¿cómo responderían a esta guerra? Como pacifistas por crianza y convicciones sufíes, la idea de participar en un conflicto armado iba contra todo lo que les habían enseñado. Sin embargo, ambos reconocieron que el nazismo representaba una amenaza sin precedentes para la humanidad. Después de muchas noches de profunda reflexión, Noor le dijo a su hermano: «No puedo permanecer pasiva mientras el mal triunfa. Debo hacer algo». Esta decisión no fue fácil. Como descendiente de un líder espiritual que predicaba la no violencia, elegir participar en la guerra implicaba un profundo conflicto interno. Pero Noor había llegado a la conclusión de que, en este caso, no actuar contra la tiranía sería una forma de complicidad. A principios de 1941, Noor se unió al Cuerpo Auxiliar de la Fuerza Aérea Femenina, BAF, como operadora de radio. Aprendió rápidamente a enviar y recibir mensajes en Morse, mostrando una habilidad natural para esta tarea técnica. Sus superiores notaron su inteligencia, su facilidad para los idiomas. Hablaba francés como nativa, además de inglés, hindi y algo de alemán, y su dedicación. Lo que no sabía es que estas habilidades pronto la convertirían en una candidata ideal para una misión mucho más peligrosa. El Ejecutivo de Operaciones Especiales, SOE, fue creado por orden directa de Winston Churchill con la misión de incendiar Europa. Esta organización secreta buscaba entrenar agentes para infiltrarse en territorio ocupado, establecer redes de resistencia, sabotear instalaciones enemigas y recabar información crucial. En 1942, el SOE estaba desesperadamente buscando operadores de radio para enviar a Francia. La expectativa de vida de estos agentes era alarmantemente corta, aproximadamente 6 semanas, ya que los alemanes utilizaban tecnología avanzada para detectar las transmisiones y capturar a los operadores. Selina Tolui, una oficial de reclutamiento del SOE, identificó a Noor como una posible candidata. Le ofreció un traslado a un trabajo especial, sin revelar más detalles hasta que Noor aceptara la transferencia y firmara la ley de secretos oficiales. Cuando Noor descubrió de qué se trataba realmente este trabajo, tuvo que enfrentar otra decisión crucial. No se trataba simplemente de ayudar en el esfuerzo de guerra desde la seguridad relativa de Inglaterra. Esto implicaba convertirse en una espía, pasar por detrás de las líneas enemigas y arriesgar no solo la muerte, sino la tortura si era capturada. Sus superiores en el SOE tenían dudas sobre ella. Por un lado, sus habilidades técnicas, su dominio del francés y su inteligencia eran exactamente lo que necesitaban. Por otro, su naturaleza ingenua, su honestidad compulsiva y su falta de astucia no eran precisamente cualidades ideales para una espía. El capitán Buckmaster, jefe de la sección F, Francia, del SOE, escribió en sus evaluaciones iniciales: tímida y reservada. No parece tener la determinación necesaria para esta línea de trabajo. Otro instructor anotó: no tiene sentido de la discreción. Habla demasiado. Excesivamente franca y honesta. Inadecuada para trabajo de campo. Sin embargo, hubo otros que vieron algo más en ella. La instructora Vera Atkins, una de las figuras más importantes del SOE, reconoció una fortaleza interior y una determinación que no eran evidentes a primera vista. Durante su entrenamiento en Hampshire y Escocia, Noor demostró ser físicamente capaz, aunque no destacaba en las pruebas de combate cuerpo a cuerpo o en el uso de armas. Sin embargo, sobresalía en las comunicaciones y en la codificación, y mostraba una memoria impresionante. Uno de los momentos más reveladores ocurrió durante un ejercicio de interrogatorio simulado. Cuando los instructores la presionaron duramente, pretendiendo ser oficiales de la Gestapo, Noor mantuvo firmemente su historia encubierta, negándose a revelar información incluso bajo intensa presión psicológica. «Parece que nuestra princesa tiene más acero del que pensábamos», comentó uno de los instructores después. A pesar de las opiniones mixtas sobre su idoneidad, la necesidad desesperada de operadores de radio hizo que finalmente fuera aprobada para la misión. En junio de 1943, Noor se preparaba para partir a Francia. Antes de su partida, visitó a su familia por última vez, sin poder revelarle su verdadera misión. Le dijo a su madre que la enviaban al norte de África como enfermera.
No quería que supieran la verdad y se preocuparan por ella. A su hermano Vilayat, quien también se había unido a la RAF, le confió un poco más. Si no regreso, le dijo, sé que habré servido a Francia, a Inglaterra, a la India y a los ideales de mi padre. La noche del 16 de junio de 1943, Noor Inayat Khan, ahora con el nombre en código Madeleine, se preparó para su misión. Vestía ropa civil francesa, llevaba documentos falsos a nombre de Jean-Marie Renier, y cargaba un pequeño transmisor de radio que pesaba alrededor de 10 kilos. Mientras esperaba para abordar el pequeño avión Lysander que la llevaría a Francia, repasaba mentalmente la compleja red de contactos, direcciones seguras y códigos que había memorizado. Su misión, convertirse en la operadora de radio para el circuito Prosper, una de las redes de resistencia más importantes en París. Lo que no sabía era que estaba entrando en una situación mucho más peligrosa de lo que nadie había previsto. El avión despegó bajo el manto de la oscuridad. A bordo, Noor estaba sentada, silenciosa y concentrada. Uno de los agentes que viajaba con ella recordaría más tarde. Parecía frágil y nerviosa, pero había una determinación en sus ojos que no se podía ignorar. Después de un vuelo tenso sobre territorio enemigo, evitando los reflectores y las patrullas alemanas, el avión descendió en un campo en las afueras de París. Con la luna como única iluminación, Noor saltó al suelo francés. Fue recibida por miembros de la resistencia que la escoltaron a París. Comenzaba así la misión más peligrosa y crucial de su vida. Lo que Noor no sabía es que llegaba en el peor momento posible. El circuito Prosper, en el que debía integrarse, estaba siendo desmantelado por los alemanes. Henry Dericourt, un agente doble trabajando para los nazis, había traicionado a la red. En las semanas siguientes a su llegada, docenas de agentes fueron arrestados. En cuestión de días, Noor se encontró como la última operadora de radio libre en París. Todos los demás habían sido capturados o habían huido. Su supervisor en Londres, Maurice Buckmaster, le envió un mensaje urgente: regresa inmediatamente. La situación es demasiado peligrosa. Noor respondió: no puedo abandonar a mis compañeros. Soy la única conexión que queda. Si me voy, todos estos grupos quedarán aislados. Tomó una decisión que demostraba no solo un extraordinario coraje, sino también un profundo sentido de responsabilidad. Se quedaría y continuaría operando, a pesar del peligro inminente. Durante los siguientes 3 meses, Noor se convirtió en el enlace vital entre la resistencia francesa y Londres. Cambiaba constantemente de ubicación, nunca durmiendo 2 noches seguidas en el mismo lugar. Transportaba su pesado equipo de radio por las calles de París, a menudo a plena luz del día, arriesgándose a ser descubierta en cualquier momento. Los alemanes sabían de su existencia. Habían detectado sus transmisiones y la buscaban activamente. En sus mensajes a Londres, usaba el tono más formal y profesional posible, pero entre líneas, sus superiores podían percibir la tensión extrema bajo la que operaba. En un momento, escribió: los paquetes han sido entregados según lo planeado. Traducido del código, significaba que había logrado armar a un grupo de resistencia con explosivos lanzados en paracaídas la noche anterior. Otro mensaje decía: el jardín necesita más agua este verano. Esto alertaba a Londres sobre la necesidad urgente de más armas y suministros. Cada transmisión era un acto de valentía extraordinaria. Los detectores alemanes podían triangular su posición si permanecía al aire más de 20 minutos. Por lo tanto, enviaba sus mensajes rápidamente, luego desarmaba su equipo y se trasladaba a otra ubicación antes de que los equipos de búsqueda pudieran encontrarla. A medida que pasaban las semanas, la presión aumentaba. La Gestapo estaba cada vez más cerca. En varias ocasiones, Noor apenas logró escapar minutos antes de que llegaran a arrestarla. Un día, mientras transmitía desde un apartamento en Montmartre, notó a 2 hombres sospechosos observando el edificio. Desarmó rápidamente su equipo, lo escondió en una bolsa de compras y bajó las escaleras. Al salir del edificio, pasó directamente junto a los agentes de la Gestapo, manteniendo una calma exterior mientras su corazón latía frenéticamente. Su valentía permitió que docenas de operaciones de sabotaje se llevaran a cabo. Gracias a sus transmisiones, aviones aliados pudieron lanzar suministros y armas a grupos de resistencia, se rescataron pilotos derribados, y se recopilaron datos cruciales sobre las defensas alemanas que serían vitales para el futuro desembarco de Normandía. Lo más notable es que Noor hizo todo esto completamente sola. No tenía compañeros agentes con quienes compartir la carga o el peligro. Cada decisión, cada riesgo,
Cada momento de terror los enfrentaba por sí misma. En septiembre de 1943, después de evadir a los alemanes durante más tiempo que cualquier otro operador de radio en París, la suerte de Noor finalmente se agotó. Fue traicionada por René Guéry, la hermana de uno de sus contactos, quien la entregó a la Gestapo por 100.000 francos. El 13 de septiembre, Noor fue arrestada en su apartamento. Luchó ferozmente, según testigos, dando patadas y golpes a los agentes que intentaban someterla. Finalmente la superaron en número y la arrestaron. Así comenzó el capítulo final y más oscuro de su extraordinaria historia. Cuando los agentes de la Gestapo la llevaron a su cuartel general en Avenue Foch, no sabían exactamente a quién habían capturado. Tenía documentos a nombre de Jean-Marie Renier, pero sospechaban que era una agente británica importante. Lo que sucedió a continuación demostraría, una vez más, el extraordinario temple de esta mujer que parecía frágil pero poseía una fortaleza interior inquebrantable. Durante su primer interrogatorio, mantuvo firmemente su identidad falsa. Cuando sus interrogadores la presionaron, simplemente se negó a hablar. Ni amenazas ni promesas de clemencia la hicieron ceder. Frustrados por su silencio, los oficiales de la Gestapo decidieron revisar sus pertenencias. Entre ellas, encontraron un libro de notas donde Noor, cometiendo un grave error de seguridad, había anotado algunos de sus mensajes anteriores. Este hallazgo confirmó sus sospechas de que era una operadora de radio. A pesar de esta evidencia, Noor continuó negando todo. Más tarde, uno de sus interrogadores comentaría con reluctante admiración: «Era la prisionera más valiente y difícil que jamás tuvimos». Después de varios días de interrogatorios infructuosos, la Gestapo decidió enviarla a la prisión de Pforzheim en Alemania, clasificada como prisionera extremadamente peligrosa y astuta. En la oscuridad de su celda en la prisión de Pforzheim, encadenada de manos y pies, Noor Inayat Khan se negaba a rendirse. Los nazis la habían catalogado como Nacht und Nebel, noche y niebla, una clasificación reservada para los prisioneros que debían desaparecer sin dejar rastro. Durante su encierro en Pforzheim, Noor fue mantenida en aislamiento total. Las condiciones eran brutales: comida escasa, frío intenso y oscuridad casi perpetua. Sus guardias tenían prohibido hablarle. Para una mujer que había crecido rodeada de música, arte y afecto, este aislamiento era una tortura en sí mismo. Sin embargo, incluso en estas circunstancias extremas, Noor encontró formas de resistir. Usando un alfiler y un trozo de papel higiénico, logró escribir mensajes a las otras prisioneras. Una de ellas, Yolande, recordaría después: sus notas eran siempre de ánimo. Nos recordaba que debíamos mantener la esperanza, que los aliados vendrían. Los interrogatorios continuaron. La Gestapo estaba desesperada por obtener información sobre otros agentes y redes de resistencia. Le ofrecieron mejores condiciones, incluso la libertad, a cambio de cooperación. Noor se negó sistemáticamente. Un oficial alemán, impresionado por su resistencia, le preguntó una vez: ¿por qué arriesgas tu vida por un país que colonizó el tuyo? Según testigos, Noor respondió: no lucho contra la tiranía para reemplazarla por otra. Lucho por la libertad de todos los pueblos. En un momento dado, Noor logró algo extraordinario: escapó de su celda. Usando técnicas que había aprendido durante su entrenamiento, consiguió abrir la cerradura de su puerta. Junto con 2 pilotos de la RAF también prisioneros, planeó una fuga audaz. Lograron llegar al patio de la prisión antes de que sonara la alarma. En la confusión, los pilotos consiguieron escapar temporalmente, pero Noor fue recapturada. Este intento de fuga solo empeoró su situación. Fue golpeada severamente y sus condiciones de reclusión se volvieron aún más estrictas. Después de su intento de fuga, Noor fue encadenada permanentemente. Sus guardias recibieron órdenes de comprobar su presencia cada 15 minutos, día y noche, lo que le impedía dormir más que breves periodos. A pesar de estos tratos inhumanos, Noor mantuvo su dignidad y su espíritu. Jacqueline, otra prisionera que logró comunicarse brevemente con ella, diría más tarde: estaba demacrada y obviamente había sido maltratada, pero sus ojos seguían brillando con determinación. Nos dijo que resistiéramos, que pronto seríamos libres. Mientras tanto, en Londres, sus superiores habían perdido contacto con ella desde septiembre de 1943. Durante meses, no supieron si estaba viva o muerta. Su familia vivía en una angustiosa incertidumbre. En la primavera de 1944, mientras los aliados se preparaban para el desembarco de Normandía,
los nazis intensificaron sus esfuerzos para extraer información de sus prisioneros más valiosos. Noor fue sometida a interrogatorios cada vez más brutales. Una noche de septiembre de 1944, cuando ya era evidente que Alemania estaba perdiendo la guerra, Noor y 3 otras agentes femeninas del SOE fueron sacadas de sus celdas. Les dijeron que serían transferidas a otro campo. Era una mentira. El 13 de septiembre de 1944, exactamente un año después de su captura, Noor Inayat Khan fue llevada al campo de concentración de Dachau. Allí, junto con sus compañeras Yolande Beckman, Madeleine Damement y Eliane Plewman, fue brutalmente golpeada y luego ejecutada de un disparo en la nuca. Según testigos que sobrevivieron, sus últimas palabras fueron «Liberté». Tenía 30 años. La historia de Noor podría haber terminado allí, en una fosa común en Dachau. Podría haber sido olvidada, como tantas otras víctimas anónimas del horror nazi. Pero el eco de su valentía era demasiado fuerte para desvanecerse en el silencio. Después de la guerra, cuando los archivos del SOE fueron gradualmente desclasificados, la extraordinaria historia de Noor comenzó a emerger. Su supervisor, Maurice Buckmaster, escribió: «De todos los agentes que envié a Francia, ninguno mostró mayor coraje y determinación que Noor Inayat Khan». En 1949, fue póstumamente condecorada con la Cruz de Guerra por Francia y con la George Cross por Gran Bretaña, uno de los más altos honores por valentía que puede recibir un civil. La citación oficial decía: «Prefirió morir antes que traicionar los secretos que le habían sido confiados». Su familia recibió las medallas en una ceremonia solemne. Su madre, Amina Begum, con lágrimas en los ojos, dijo: «Mi hija vivió los principios que su padre predicaba. Ella creyó que el amor es más fuerte que el odio, y dio su vida por esta creencia». Durante décadas, la historia de Noor permaneció relativamente desconocida para el público general. Pero a medida que más documentos fueron desclasificados y más testigos hablaron, su legado comenzó a tomar forma. En 2006, la princesa real Ana inauguró una estatua de Noor en Gordon Square, Londres, cerca de donde había vivido. En 2014, el Royal Mail británico emitió un sello en su honor, como parte de una serie conmemorando a Britons of Distinction. Quizás el reconocimiento más significativo llegó en 2020, cuando Noor se convirtió en la primera mujer de origen asiático en ser honrada con una placa azul en su antigua casa en Londres. Esta placa, un símbolo británico de reconocimiento histórico, describe simplemente: Noor Inayat Khan GC, 1914 a 1944, agente del SOE y Cruz de Jorge, vivió aquí. Pero más allá de los reconocimientos oficiales, es su extraordinaria historia de coraje lo que continúa inspirando a nuevas generaciones. Una princesa que se convirtió en espía. Una pacifista que luchó contra la tiranía. Una mujer que, en los momentos más oscuros, eligió la luz. Ahora, habiendo explorado su vida y su trágico final, profundicemos en lo que realmente hizo tan extraordinaria a Noor Inayat Khan. ¿Qué la llevó a tomar decisiones que desafiaron todas las expectativas? ¿Cómo una mujer criada en la tradición sufí del pacifismo se transformó en una de las agentes más valientes de la Segunda Guerra Mundial? La paradoja central de la vida de Noor es precisamente esta: una mujer dedicada a la paz que eligió participar en la guerra. Para entender esta aparente contradicción, debemos examinar más profundamente su filosofía personal. El sufismo que su padre predicaba no era un pacifismo pasivo, sino una creencia activa en la justicia y la compasión universal. Hazrat Inayat Khan enseñaba que el amor debe ser una fuerza activa en el mundo, no simplemente una idea abstracta. En sus diarios personales, encontrados años después de la guerra, Noor escribió: «La verdadera no violencia no significa inacción frente al mal. Significa enfrentar el mal con toda el alma, aunque esto signifique sufrimiento personal». Esta creencia fundamental es lo que le permitió reconciliar sus principios pacifistas con su decisión de luchar contra el nazismo. Vio la guerra no como un fin en sí mismo, sino como un medio necesario para restaurar la paz y la libertad en un mundo que las había perdido. Su hermano Vilayat, quien también sirvió en la guerra y más tarde se convirtió en un importante maestro sufí, explicaría: para Noor, la lucha contra el nazismo no era una contradicción de sus creencias, sino su expresión más profunda. Ella entendió que a veces, para proteger lo sagrado, uno debe estar dispuesto a sacrificarse. Otro aspecto fascinante de Noor era su identidad multicultural. Era india y europea, musulmana y universalista, oriental y occidental. En una época donde las identidades tendían a ser rígidas y excluyentes, Noor representaba un puente entre mundos.
Esta flexibilidad identitaria le dio una perspectiva única sobre el conflicto. No luchaba simplemente por Gran Bretaña o por Francia, sino por una visión más amplia de la humanidad donde la diversidad fuera celebrada, no perseguida. En una carta a un amigo antes de partir a su misión, escribió: "Esta guerra no es solo por territorios o poder. Es una batalla por el alma de la humanidad, por el derecho de cada persona a ser quien es". Esta visión universalista se reflejaba en su comportamiento cotidiano. Los pocos sobrevivientes que la conocieron durante su tiempo en Francia recordaban su extraordinaria capacidad para conectar con personas de todos los orígenes. Madame Dufour, una anciana que la albergó durante unos días en París, relató: "No sabíamos que era princesa ni espía. Para nosotros era simplemente Jean, una joven amable que parecía interesarse genuinamente por nuestras vidas. Hablaba con mi esposo sobre jardinería, con mi hijo sobre sus estudios, conmigo sobre cocina. Solo después de la guerra entendimos quién era realmente y lo que había arriesgado por nosotros". Esta capacidad para mezclarse, para convertirse en parte del tejido social francés, fue crucial para su supervivencia durante tanto tiempo. No era simplemente una operativa siguiendo órdenes, se había convertido en parte de la comunidad por la que luchaba. Pero quizás el aspecto más extraordinario de Noor era su resistencia psicológica. Los expertos en psicología del trauma señalan que lo que hace excepcional su caso es precisamente su falta de entrenamiento previo para situaciones extremas. El Dr. Martin Selvay, especialista en psicología de combate, observa: "La mayoría de los operativos especiales son seleccionados y entrenados precisamente por su capacidad para soportar condiciones extremas". Noor no tenía esta ventaja. Era una artista, una soñadora, alguien acostumbrada a una vida privilegiada. Y sin embargo, mostró una resiliencia que desconcertó incluso a sus captores. Esta resiliencia se manifestó de manera más dramática durante su cautiverio. A diferencia de algunos prisioneros que eventualmente se quebraban bajo tortura, Noor nunca reveló información, a pesar de soportar condiciones que habrían destruido a muchos. Un aspecto poco conocido es que durante su encarcelamiento, Noor encontró consuelo en las prácticas espirituales que había aprendido desde niña. Una compañera de prisión que sobrevivió relató que a veces podían escucharla recitando suavemente oraciones sufíes en la oscuridad de su celda. Estas prácticas meditativas, explica el profesor Ahmad Rashid, especialista en misticismo sufí, le habrían proporcionado herramientas psicológicas para trascender el sufrimiento físico. El sufismo enseña técnicas para separar la conciencia del dolor corporal, para encontrar un espacio interior de paz incluso en las circunstancias más terribles. Este equilibrio entre acción externa y fortaleza interior es quizás la lección más profunda de la vida de Noor. No era simplemente valiente en el sentido convencional. Su coraje emanaba de una fuente espiritual profunda que le permitía mantener su humanidad incluso en las circunstancias más deshumanizantes. Otro aspecto fascinante de la historia de Noor es su rol como mujer en una operación dominada por hombres. En los primeros años de la guerra, existía considerable escepticismo sobre la capacidad de las mujeres para realizar trabajo de campo peligroso. Noor y sus compañeras del SOE desafiaron estos prejuicios. Vera Atkins, la oficial de inteligencia que supervisó la selección y entrenamiento de agentes femeninas, comentaría años después: "Enviamos mujeres porque tenían ventajas únicas. Podían moverse con menos sospechas en la Francia ocupada, donde los hombres jóvenes corrían el riesgo de ser arrestados para trabajo forzado. Pero lo que descubrimos fue que estas mujeres poseían una resistencia y determinación que igualaba o superaba la de sus contrapartes masculinas". De las 39 mujeres enviadas por la sección F del SOE a Francia, 13 nunca regresaron. Su sacrificio representa una página importante, pero a menudo olvidada de la historia de la inteligencia y la resistencia. En el caso específico de Noor, su género y apariencia jugaron un papel paradójico. Por un lado, los estereotipos de la época sobre las mujeres, especialmente las de aspecto frágil y delicado como ella, le proporcionaron cierta cobertura. ¿Quién sospecharía que esta joven tranquila, con aire de soñadora, era en realidad una agente peligrosa que transmitía información vital a Londres? Por otro lado, estos mismos estereotipos hicieron que muchos de sus instructores dudaran inicialmente de su capacidad. Uno de ellos escribió en su evaluación: "Demasiado emocional para este trabajo. Las mujeres orientales tienden a derrumbarse bajo presión". Noor probó que estaban equivocados, y de manera espectacular. No solo soportó presiones que habrían quebrado a muchos, sino que mostró una iniciativa y adaptabilidad notables. Durante su tiempo en París, desarrolló técnicas innovadoras para evadir la detección. Por ejemplo,
En lugar de transmitir desde ubicaciones fijas, a menudo enviaba sus mensajes desde el techo de edificios diferentes cada día, confundiendo los equipos de detección alemanes que buscaban patrones. También creó un sistema de transmisiones falsas, breves ráfagas de código sin sentido enviadas desde diferentes lugares para distraer a los equipos de búsqueda mientras ella hacía la transmisión real desde otra ubicación. Esta creatividad táctica ha sido estudiada posteriormente por historiadores militares. El coronel David Morton, especialista en historia de inteligencia, señala: lo extraordinario de Khan es que estas tácticas no formaban parte de su entrenamiento estándar. Las desarrolló por iniciativa propia, adaptándose a condiciones extremadamente peligrosas. Quizás uno de los aspectos más conmovedores de su historia es lo que podría haber sido. Antes de la guerra, Noor había comenzado a establecerse como una escritora prometedora. Su colección de cuentos para niños mostraba una imaginación vivida y una sensibilidad especial. También había empezado a componer música y a explorar el uso de la radio como medio educativo. Jan Overton Fuller, su primera biógrafa y amiga personal, escribió: había en Noor un talento creativo extraordinario que apenas estaba empezando a florecer. El mundo perdió no solo a una heroína, sino a un artista cuya obra habría tocado muchos corazones. Entre sus papeles personales, encontrados después de la guerra, había esbozos para nuevos cuentos, poemas inacabados y notas para composiciones musicales que nunca llegó a completar. Una vida creativa interrumpida por la necesidad de enfrentar la oscuridad que se cernía sobre el mundo. Esta tensión entre el artista y el soldado, entre la creadora y la destructora, es otro de los aspectos fascinantes de su vida. En cierto sentido, Noor nunca abandonó completamente su identidad como narradora. Incluso durante su misión, encontraba momentos para escribir breves relatos en su diario, observaciones poéticas sobre la vida en París bajo ocupación. Un fragmento particularmente conmovedor, escrito pocos días antes de su captura, dice: la ciudad de la luz ahora vive en sombras, pero incluso en la oscuridad más profunda, veo destellos de humanidad que ninguna bota puede aplastar. Esta sensibilidad artística posiblemente contribuyó a su efectividad como agente. Donde otros veían solo objetivos militares, ella veía el tejido humano de la ciudad, las conexiones entre personas, las pequeñas resistencias cotidianas que pasaban desapercibidas para los ocupantes. Un aspecto crucial de la misión de Noor, que a menudo se pasa por alto en los relatos más románticos, es el impacto práctico y estratégico de su trabajo. Como operadora de radio, Noor no solo transmitía información, era el nexo vital que permitía coordinar acciones entre la resistencia francesa y el mando aliado en Londres. Durante los 3 meses que operó en París, Noor envió más de 20 transmisiones completas y recibió más de 30 mensajes de Londres. A través de estas comunicaciones, se coordinaron lanzamientos aéreos que proporcionaron a la resistencia más de 50 toneladas de armas, explosivos y suministros. Estos recursos permitieron a los grupos de resistencia llevar a cabo más de 30 operaciones de sabotaje documentadas, incluyendo el descarrilamiento de trenes que transportaban tropas alemanas hacia Normandía, la destrucción de centros de comunicaciones y el sabotaje de fábricas que producían material para el esfuerzo de guerra nazi. El general Eisenhower, después de la guerra, estimaría que las actividades de la resistencia francesa, apoyadas por agentes como Noor, equivalían a la contribución de 15 divisiones regulares al esfuerzo aliado. En otras palabras, estas operaciones irregulares tuvieron un impacto militar significativo y medible. El profesor Robert Johnson, historiador militar de Oxford, explica: lo que hacía Noor Khan no era simplemente heroico en sentido abstracto, tenía consecuencias estratégicas concretas. Cada vez que transmitía información sobre movimientos de tropas alemanas o coordinaba un lanzamiento de suministros, estaba alterando tangiblemente el equilibrio de la guerra. Pero quizás el impacto más profundo de la historia de Noor es lo que nos enseña sobre la naturaleza del heroísmo y la resistencia. En un mundo que a menudo celebra la fuerza bruta y la agresión como virtudes supremas, ella encarna un tipo diferente de coraje. El director del Museo de la Resistencia en París observa: lo que hace único el caso de Khan es que su fuerza no emanaba del odio hacia el enemigo, sino del amor por la humanidad. No luchaba contra algo, sino por algo. Esta distinción es crucial. A diferencia de algunos combatientes que encontraban motivación en el odio o el deseo de venganza, Noor mantuvo siempre una visión positiva. Luchaba por un mundo donde diferentes culturas, religiones y pueblos pudieran coexistir en paz, el mismo ideal que su padre había predicado. En el mundo actual, donde las identidades múltiples a menudo son vistas con sospecha y donde los conflictos religiosos y culturales siguen causando sufrimiento, la vida de Noor ofrece un poderoso contrapunto.
Ella mostró que es posible abrazar simultáneamente diferentes herencias culturales, ser leal a múltiples comunidades, y encontrar en esta diversidad no una contradicción sino una fuente de fortaleza. Shravani Basu, su biógrafa más reciente, escribe: Noor desafía nuestras categorías simplistas. Era musulmana y luchó junto a británicos y franceses cristianos. Era india y defendió la libertad europea. Era princesa y vivió como una ciudadana común. Era pacifista y se convirtió en combatiente. En cada una de estas aparentes contradicciones, hay una lección para nuestro tiempo. Al acercarse el final de la guerra, mientras las tropas aliadas avanzaban hacia Alemania, los nazis intensificaron la eliminación de prisioneros que podrían testificar sobre sus crímenes. Fue en este contexto que Noor y sus compañeras fueron ejecutadas en Dachau, apenas meses antes de la liberación del campo. En sus últimos momentos, según testimonios de sobrevivientes, Noor mantuvo la misma dignidad y coraje que la habían caracterizado a lo largo de su vida. Se negó a arrodillarse ante sus ejecutores y miró directamente a los ojos del oficial que le disparó. Esta imagen final de desafío silencioso y dignidad indoblegable se ha convertido en un símbolo poderoso. No es el heroísmo grandilocuente de los campos de batalla convencionales, sino la resistencia quieta pero inflexible del espíritu humano frente a la tiranía. Después de la guerra, cuando se revelaron gradualmente los detalles de su servicio y sacrificio, Noor se convirtió en una figura de inspiración, particularmente para mujeres jóvenes y personas de origen asiático en Occidente. Yasmin Iqbal, una joven británica pakistaní que creó un documental sobre Noor en 2018, explica: descubrir la historia de Noor fue transformador para mí. Aquí había una mujer que se parecía a mí, que compartía mi herencia sudasiática y que había jugado un papel crucial en la historia europea. Su vida desafiaba la narrativa de que personas como yo éramos recién llegados o extraños en la sociedad británica. Para muchas jóvenes musulmanas en Occidente, Noor ofrece un modelo alternativo a los estereotipos limitantes. Demuestra que la fe islámica, lejos de ser incompatible con los valores democráticos, puede inspirar una lucha por la libertad y la dignidad humana. Samina Khan, profesora de estudios islámicos, señala: el sufismo de Noor, con su énfasis en el amor universal y la compasión, representa una corriente importante dentro del Islam que a menudo se pasa por alto en los debates contemporáneos. Su vida es un recordatorio de la diversidad y riqueza de la tradición islámica. El legado de Noor Inayat Khan trasciende fronteras, religiones e ideologías. Es una historia que resuena profundamente en nuestro tiempo, precisamente porque desafía las divisiones simplistas entre Oriente y Occidente, entre fe religiosa y compromiso secular, entre no violencia y resistencia activa. Mientras nos adentramos en esta tercera parte de su extraordinaria historia, exploremos cómo su legado ha perdurado y evolucionado a lo largo de las décadas, y qué lecciones continúa ofreciéndonos hoy. El historiador Yasmin Khan, sin relación con Noor, observa: la Segunda Guerra Mundial ha sido a menudo narrada como una historia fundamentalmente europea o americana. La contribución de millones de soldados, trabajadores y agentes provenientes de las colonias ha sido marginada. Noor es apenas la punta del iceberg de esta historia más amplia y diversa que apenas ahora estamos empezando a reconocer plenamente. En efecto, junto a Noor, más de 2,5 millones de indios sirvieron en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, formando el ejército voluntario más grande de la historia. Miles murieron en campos de batalla desde el norte de África hasta Birmania. Esta contribución masiva ha sido frecuentemente olvidada en las narrativas occidentales sobre la guerra. Richard Dougherty, destacado historiador de la Segunda Guerra Mundial, señala: estamos apenas comenzando a entender el verdadero carácter global del conflicto. Noor representa un puente crucial entre esas diferentes experiencias de la guerra. Lo que hace particularmente notable el caso de Noor es que ella eligió luchar. A diferencia de muchos soldados coloniales que fueron reclutados por necesidad económica o presión gubernamental, Noor era una mujer privilegiada que podría haber permanecido segura en India o Inglaterra. Su decisión de arriesgar todo fue completamente voluntaria, impulsada por convicciones morales profundas. Esta dimensión ética de su elección es lo que ha captado la imaginación de tantas personas a lo largo de los años. En un mundo donde el cinismo y el interés propio a menudo parecen dominar, su historia nos recuerda que los seres humanos somos capaces de sacrificios extraordinarios por ideales que trascienden nuestro beneficio personal. La profesora Sophie Jackson, especialista en ética de guerra, observa: lo fascinante del caso de Noor es cómo navegó dilemas morales extremadamente complejos. Como pacifista enfrentando el nazismo, tuvo que decidir si la violencia podía justificarse para detener una violencia mayor.
Como súbdita colonial confrontando el imperialismo británico, tuvo que decidir si apoyar temporalmente a Gran Bretaña en nombre de un bien mayor. Estos no son dilemas abstractos, son los mismos que enfrentamos hoy en diferentes formas. Esta complejidad moral es precisamente lo que hace que su historia sea tan relevante para nuestro tiempo. En un mundo donde las posturas morales a menudo se reducen a consignas simplistas en redes sociales, Noor nos recuerda que la verdadera integridad ética implica navegar contradicciones y tomar decisiones difíciles en circunstancias imperfectas. Durante décadas después de la guerra, la historia de Noor permaneció relativamente desconocida fuera de círculos especializados. Aunque recibió honores póstumos importantes, no se convirtió en un nombre familiar como otros héroes de guerra. Esto comenzó a cambiar en la década de 1990, con la desclasificación de más archivos del SOE y un creciente interés en recuperar las contribuciones de mujeres y personas no occidentales a la historia europea. En 2006, un movimiento ciudadano liderado por Shravani Basu, biógrafa de Noor, comenzó a hacer campaña para un reconocimiento más permanente. Sus esfuerzos culminaron en 2012 con la inauguración de una estatua de bronce en Gordon Square, Londres, cerca de donde Noor había vivido. La ceremonia de inauguración atrajo a dignatarios de Gran Bretaña, Francia e India, simbolizando cómo su legado trasciende fronteras nacionales. La princesa Ana, que presidió el evento, declaró: "Noor Inayat Khan representa lo mejor de la humanidad, coraje, compasión y un inquebrantable compromiso con la justicia". Este reconocimiento oficial marcó un punto de inflexión en cómo la historia de Noor era recordada. De ser una nota a pie de página en la historia del espionaje, se convirtió en un símbolo más amplio de diversidad, coraje femenino y cooperación transcultural. En los años siguientes, su historia ha inspirado numerosos libros, documentales, obras de teatro e incluso una novela gráfica. En 2018, el primer ministro indio Narendra Modi y su homólogo británico rindieron homenaje a su legado durante una visita de Estado, destacando su importancia como símbolo de los lazos históricos entre ambas naciones. En 2020, el Royal Mail británico emitió un sello conmemorativo con su imagen, y en Francia, varias escuelas han sido nombradas en su honor. Su vida también ha sido incluida en planes de estudio escolares en varios países como ejemplo de resistencia antifascista. Este creciente reconocimiento refleja un cambio más amplio en nuestra comprensión colectiva de la historia. Estamos gradualmente recuperando narrativas que fueron marginadas, reconociendo que la historia de la libertad y la resistencia pertenece a personas de todos los orígenes y creencias. Pero ¿qué nos dice la historia de Noor sobre nuestros desafíos contemporáneos? ¿Cómo podría su ejemplo iluminar los dilemas que enfrentamos hoy? En primer lugar, su vida desafía las narrativas de choque de civilizaciones que han dominado tanto del discurso público en las últimas décadas. Como mujer musulmana que luchó para defender valores democráticos en Europa, Noor encarna una visión más compleja de las relaciones entre tradiciones culturales y religiosas. Akber Ahmed, destacado académico islámico, señala: "La vida de Noor demuestra que los valores de libertad, dignidad humana y resistencia a la tiranía no son monopolio de ninguna civilización". Ella extrajo estos valores tanto de su herencia sufí como de su educación europea, mostrando cómo diferentes tradiciones pueden reforzarse mutuamente en lugar de colisionar. En un momento en que vemos resurgir movimientos nacionalistas excluyentes en diferentes partes del mundo, la identidad transcultural de Noor ofrece un poderoso contraejemplo. Demuestra que podemos mantener múltiples lealtades y encontrar fortaleza precisamente en nuestra diversidad de perspectivas. En segundo lugar, la resistencia de Noor frente a la brutalidad extrema ofrece lecciones sobre resiliencia psicológica. Los psicólogos que han estudiado casos de extraordinaria resistencia bajo tortura y privación señalan varios factores comunes: un fuerte sentido de propósito, conexiones emocionales con otros, y la capacidad de encontrar significado incluso en el sufrimiento. La doctora Elena Martínez, especialista en trauma y resiliencia, observa: "Lo que resulta notable en el caso de Khan es cómo sus prácticas meditativas sufíes parecen haberle proporcionado herramientas para mantener su sentido de identidad y propósito incluso bajo condiciones extremas". Esto sugiere que las prácticas contemplativas pueden tener aplicaciones importantes para construir resiliencia frente al trauma. En nuestra era de creciente ansiedad y aislamiento, estas lecciones sobre fortaleza interior son particularmente valiosas. La vida de Noor sugiere que la verdadera resiliencia no proviene del endurecimiento emocional, sino de mantener nuestra conexión con valores más profundos incluso en momentos de gran adversidad. En tercer lugar, la extraordinaria valentía de Noor ofrece reflexiones sobre la naturaleza del temor y cómo podemos trascenderlo. Es importante entender que Noor no era naturalmente temeraria o insensible al miedo.
De hecho, varios de sus instructores inicialmente dudaron de ella precisamente porque parecía demasiado sensible y cautelosa para el peligroso trabajo que le esperaba. Lo que la distinguió no fue una ausencia de miedo, sino su capacidad para actuar con determinación a pesar del miedo. En sus propias notas, escribió: "El coraje no es no tener miedo, sino hacer lo que es necesario a pesar del miedo". Esta distinción es crucial. En una cultura que a menudo glorifica una especie de valentía teatral y ruidosa, Noor ejemplifica un coraje más profundo y auténtico, la determinación silenciosa de hacer lo correcto incluso cuando todo tu ser tiembla de terror. Quizás una de las dimensiones más inspiradoras de su historia es cómo Noor transformó lo que podrían considerarse debilidades en fortalezas. Sus superiores inicialmente vieron su gentileza y sensibilidad como obstáculos. Sin embargo, estas mismas cualidades le permitieron conectar profundamente con los franceses comunes con quienes trabajaba, ganando su confianza y cooperación. Su naturaleza artística y soñadora, que algunos consideraron inadecuada para la guerra, le proporcionó una imaginación creativa que le ayudó a desarrollar técnicas innovadoras para evadir la captura. Su apariencia frágil y juvenil, que generaba subestimación, se convirtió en su mejor disfraz. Esta capacidad de transformar aparentes vulnerabilidades en fuentes de fortaleza ofrece una perspectiva poderosa en una era que a menudo parece valorar solo ciertos tipos limitados de poder y eficacia. El Dr. James Martínez, psicólogo organizacional, observa: "La historia de Khan desafía nuestras nociones convencionales sobre qué cualidades son valiosas en situaciones de crisis. Sugiere que la empatía, la creatividad y la sensibilidad pueden ser tan importantes como la dureza o la agresividad". Este reconocimiento de diferentes tipos de fortaleza tiene implicaciones significativas para cómo estructuramos nuestras instituciones y cómo preparamos a las generaciones futuras para enfrentar desafíos complejos. Otro aspecto fascinante del legado de Noor es su evolución como símbolo para diferentes comunidades a lo largo del tiempo. Para los británicos, representa la diversidad que ha enriquecido su sociedad. Para los franceses, encarna el espíritu de resistencia. Para los indios, simboliza su contribución histórica a la libertad global. Para los musulmanes occidentales, ofrece un modelo de integración sin asimilación. Esta multiplicidad de significados refleja la riqueza de su propia identidad compleja. No puede ser reducida a una sola narrativa o reclamada exclusivamente por ningún grupo. Zeynep Oktay, estudiante universitaria británica turca que escribió su tesis sobre Noor, reflexiona: "Lo que me fascina de Noor es que desafía todas las categorías simplistas. No es solo una heroína, británica, o india, o musulmana. Es todas estas cosas simultáneamente, y esto nos obliga a repensar estas etiquetas. En un mundo donde las identidades a menudo se politizan y se convierten en fuente de división, Noor nos recuerda la posibilidad de identidades polifónicas que abrazan múltiples herencias y lealtades. Al mismo tiempo, es importante no romantizar excesivamente su figura ni reducirla a un símbolo unidimensional. Como todos los seres humanos, Noor era compleja, con contradicciones y vulnerabilidades. Sus biógrafos han documentado momentos de duda, miedo y error. Durante su entrenamiento, tuvo dificultades con algunas de las habilidades prácticas como el manejo de armas. En París, cometió errores graves de seguridad, como anotar direcciones y mensajes que deberían haber sido memorizados. Su intento de fuga de la prisión de Forcein, aunque valiente, fue impulsivo y mal planificado. Estos errores y vulnerabilidades no disminuyen su heroísmo, lo hacen más real y accesible. Nos recuerdan que el heroísmo extraordinario no requiere perfección sobrehumana, sino una común humanidad impulsada por convicciones extraordinarias. Sarah Helm, historiadora del SOE, observa: "El heroísmo de Noor es más impresionante precisamente porque no era una superespía naturalmente dotada. Tuvo que superar sus propias limitaciones, y lo hizo a través de pura fuerza de voluntad y compromiso con la causa que defendía". Este reconocimiento de su humanidad completa es crucial si queremos extraer lecciones auténticas de su vida, en lugar de crear otro ícono unidimensional. Un aspecto de la historia de Noor que ha recibido renovada atención en años recientes es su conexión con el colonialismo y la lucha por la independencia india. Como mujer india que luchó por Gran Bretaña en un momento en que el movimiento independentista indio estaba en su apogeo, con figuras como Gandhi y Nehru encarcelados durante la guerra, su posición era inherentemente compleja. Algunos críticos han cuestionado su decisión de servir al Imperio Británico, el mismo poder que colonizaba su tierra ancestral. ¿No era esto una contradicción? La realidad, como siempre, es más matizada. Las propias cartas de Noor revelan que ella veía el fascismo como una amenaza aún mayor que el colonialismo.
Creía que derrotar a Hitler era un prerequisito para cualquier lucha posterior por la descolonización. Como escribió a un amigo, si los nazis ganan, no habrá libertad para nadie. Además, Noor había discutido explícitamente esta cuestión con líderes indios en Londres antes de unirse al SOE. Varios de ellos, aun siendo firmes independentistas, apoyaron su decisión, reconociendo que el fascismo representaba un peligro existencial para todos los pueblos. Mridula Mukherjee, historiadora del movimiento independentista indio, explica, es un error ver la posición de Noor como una contradicción simple. Ella entendía que la lucha contra el fascismo y la lucha contra el colonialismo eran parte de una batalla más amplia por la dignidad humana y la autodeterminación. Su enfoque era secuencial, primero derrotar la amenaza inmediata y genocida del nazismo, y luego continuar la lucha por la independencia india. Esta capacidad para mantener simultáneamente una oposición al fascismo y al colonialismo muestra una sofisticación política que trasciende las lealtades binarias. Es un ejemplo de lo que el filósofo Kwame Anthony Appiah llama lealtades parciales, la capacidad de comprometerse con causas específicas sin abandonar compromisos más amplios con la justicia universal. En los años posteriores a la guerra, el hermano de Noor, Vilayat, se convertiría en un activo defensor de la independencia india, cumpliendo quizás la parte del compromiso que su hermana no pudo completar debido a su muerte prematura. Un aspecto menos conocido pero igualmente fascinante de la historia de Noor es el impacto que tuvo en otras mujeres del SOE. Aunque nunca regresó para compartir sus experiencias, los informes sobre su coraje en Francia y su resistencia bajo cautiverio inspiraron a otras agentes. Yvonne Basseden, una operadora de radio que fue enviada a Francia en 1944, recordaría años después, nos contaron sobre Noor durante el entrenamiento. No muchos detalles, por supuesto, pero lo suficiente para saber que había una mujer que había mantenido operativa la red de París completamente sola durante meses. Fue inspirador y aterrador a la vez. Eileen Nearne, otra operadora de radio que sobrevivió a la captura y tortura, mencionó en una entrevista posterior, cuando me arrestaron, pensé en esa agente india de la que nos habían hablado. Me dije a mí misma, si ella pudo resistir, yo también puedo, punto. Este efecto multiplicador, donde el coraje de una persona inspira a otras, es uno de los legados más poderosos aunque menos tangibles de Noor. Su impacto se extendió mucho más allá de sus acciones directas, creando ondas de inspiración que influenciaron a otros agentes y, por extensión, al curso de la guerra. Este fenómeno de inspiración en cadena continúa hasta hoy. Nombremos algunos ejemplos contemporáneos de personas que han citado explícitamente a Noor como una influencia en sus propias vidas. Malala Yousafzai, la activista pakistaní por la educación de las niñas y ganadora del Premio Nobel, ha mencionado a Noor como una de sus heroínas históricas, citando particularmente cómo reconcilió sus creencias religiosas con su lucha por la libertad universal. Sarah Billow, destacada defensora de derechos civiles estadounidense, ha descrito cómo descubrir la historia de Noor durante sus años universitarios cambió su perspectiva sobre lo que significa ser una mujer musulmana en Occidente. Noor desmiente la falsa dicotomía entre identidad islámica y participación cívica occidental. Idris Elba, el actor británico que ha expresado interés en producir una película sobre Noor, ha comentado, su historia redefine lo que significa ser británico, ser indio, ser musulmán. Demuestra que estas identidades no están en conflicto, sino que pueden reforzarse mutuamente. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración de la extraordinaria vida de Noor Inayat Khan, es importante preguntarnos, ¿qué lecciones finales podemos extraer de su historia para nuestro tiempo? Quizás la más poderosa sea la demostración viva de que los valores humanos más profundos, coraje, compasión, dignidad, resistencia frente a la tiranía trascienden fronteras culturales, religiosas y nacionales. En un mundo donde demasiado a menudo se asume que diferentes civilizaciones están condenadas al conflicto, Noor encarna la posibilidad de una humanidad compartida que reconoce diferencias pero encuentra terreno común en principios fundamentales. En segundo lugar, su vida nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia, las acciones individuales importan. Cuando Europa parecía irremediablemente sumida en la tiranía nazi, personas como Noor eligieron resistir, a veces con pequeños actos de desobediencia, a veces con extraordinarios actos de valentía. Colectivamente, estas acciones ayudaron a inclinar la balanza. En una era donde muchos se sienten impotentes ante desafíos globales enormes, desde el cambio climático hasta el resurgimiento del autoritarismo, la historia de Noor nos recuerda que ninguna acción individual es demasiado pequeña, y que la resistencia empieza con la negativa a rendirse a la desesperanza. En tercer lugar,
Su extraordinaria resiliencia bajo condiciones extremas ofrece lecciones sobre fortaleza interior. En un mundo donde buscamos fórmulas rápidas para la felicidad y la realización, Noor nos recuerda que la verdadera fortaleza proviene de una profunda conexión con valores y principios que trascienden nuestro bienestar inmediato. Su devoción a principios por encima de la autopreservación es particularmente contracultural en una sociedad que a menudo celebra el interés propio y el éxito individual como valores supremos. Nos desafía a preguntarnos, ¿por qué principios estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad o seguridad? ¿Qué valores son tan fundamentales para nosotros que definen quiénes somos? Finalmente, quizás la lección más conmovedora es cómo Noor logró mantener su humanidad incluso en las circunstancias más deshumanizantes. Los testigos de sus últimos días en Dachau relatan que, incluso reducida a un número de prisionera y sometida a condiciones brutales, mantuvo una dignidad y compasión que asombraba tanto a sus compañeras prisioneras como a algunos de sus guardias. Un guardia que sobrevivió a la guerra recordaría: había algo en ella que no podíamos quebrar. No era arrogancia ni desafío, sino una especie de paz interior que parecía más allá de nuestro alcance. Esta capacidad para preservar la esencia de quien era, incluso cuando todo lo externo le había sido arrebatado, representa quizás el triunfo más profundo del espíritu humano sobre la tiranía. Nos recuerda que, si bien los opresores pueden controlar las circunstancias externas, existe un núcleo interior de identidad y dignidad que permanece inviolable si elegimos preservarlo. En 2020, cuando una pandemia global forzó a millones de personas al aislamiento y la incertidumbre, la historia de Noor encontró nuevas resonancias. Su capacidad para mantener la esperanza y el propósito en condiciones de extremo aislamiento ofreció lecciones relevantes para nuestro tiempo. La doctora Sarah Phillips, psicóloga que trabaja con supervivientes de trauma, observa: lo que encuentro más relevante de la historia de Khan para mis pacientes hoy es cómo utilizó recursos internos, meditación, recuerdos, creencias profundas, para sostener su sentido de propósito cuando todo apoyo externo había desaparecido. Estas son exactamente las habilidades que todos necesitamos desarrollar para navegar crisis personales o colectivas. Al acercarnos al final de esta exploración de su vida extraordinaria, es importante reconocer que Noor no buscaba convertirse en un símbolo o una heroína. Era una mujer joven con sueños propios, que amaba la música y la escritura, que probablemente habría preferido crear en lugar de destruir, construir en lugar de resistir. En una carta escrita poco antes de partir hacia Francia, le confió a un amigo: a veces me pregunto cómo habría sido mi vida en tiempos de paz. Habría continuado escribiendo mis cuentos, componiendo música, quizás formando una familia. Pero nacimos en la época que nos tocó, y debemos hacer lo que el momento exige. Esta reflexión nos recuerda que el heroísmo rara vez surge de quienes buscan deliberadamente convertirse en héroes. Surge de personas comunes que, enfrentadas a circunstancias extraordinarias, eligen actuar con integridad y coraje, incluso cuando sería mucho más fácil no hacerlo. En este sentido, quizás el legado más valioso de Noor no son sus logros excepcionales, sino la demostración de que todos tenemos dentro de nosotros la capacidad para la valentía extraordinaria cuando las circunstancias lo exigen. Al recordar su vida y sacrificio, honramos no solo a una heroína histórica, sino el potencial heroico que existe en cada ser humano cuando elige ponerse al servicio de algo más grande que sí mismo. La historia de Noor Inayat Khan, princesa, escritora, música, espía, guerrera, mártir, nos recuerda que las categorías con las que dividimos el mundo son siempre demasiado estrechas para contener la plena complejidad del espíritu humano. En sus propias palabras, escritas en un poema encontrado entre sus papeles después de su muerte: no soy solo quien parezco ser, soy también todos los sueños que nunca soñé, todas las acciones que nunca realicé, y todos los mundos que nunca conocí. En mi corazón llevo 1.000.000 de vidas no vividas, y en cada una de ellas, soy libre. Mientras el mundo continúa enfrentando desafíos de intolerancia, extremismo y autoritarismo, la vida de Noor permanece como un faro de esperanza y posibilidad. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, existen personas dispuestas a arriesgarlo todo por la libertad de otros, personas cuya luz interior brilla más intensamente precisamente cuando la oscuridad exterior parece más impenetrable. Su extraordinaria valentía, su integridad inquebrantable y su profunda humanidad continúan inspirándonos, recordándonos que en la lucha eterna, entre la dignidad humana y la tiranía, cada acto de resistencia, no importa cuán pequeño parezca, contribuye a la eventual victoria de la luz sobre la oscuridad. Como escribió una vez su padre, Hazrat Inayat Khan, no es el poder lo que triunfa finalmente, sino la verdad. No es el miedo lo que prevalece al final, sino el amor.
Noor Inayat Khan vivió y murió encarnando esta profunda verdad. Su legado perdura no solo en monumentos y honores oficiales, sino en cada persona que, inspirada por su ejemplo, elige el coraje sobre la comodidad, la integridad sobre la conveniencia y el amor sobre el miedo. En un mundo que a menudo parece valorar la fuerza bruta y el poder ostentoso, ella nos recuerda que existe un tipo diferente de poder, el poder silencioso e indoblegable del espíritu humano cuando está anclado en convicciones profundas y amor universal. La joven princesa que soñaba con cuentos de hadas se convirtió ella misma en protagonista de una historia más extraordinaria que cualquier ficción. Pero a diferencia de los cuentos de hadas tradicionales, este relato no termina con "y vivieron felices para siempre". Termina con un sacrificio supremo. Y sin embargo, hay una especie de inmortalidad en su legado, una vida después de la vida en las miles de personas que han sido transformadas por su ejemplo, en las generaciones futuras que continuarán encontrando inspiración en su valentía, y en el mundo más humano, compasivo y libre que ella ayudó a crear con su sacrificio. Como dijo su hermano Vilayat en la ceremonia de inauguración de su estatua en Londres, Noor no murió en vano. Cada acto de coraje inspira a innumerables otros. Cada sacrificio por la libertad hace al mundo un poco más libre. Al honrar su memoria, nos comprometemos a continuar su lucha por un mundo donde la dignidad de cada ser humano sea respetada y la libertad prevalezca sobre la tiranía. La princesa guerrera que dejó su vida de privilegio para luchar por la libertad nos muestra que la verdadera nobleza no viene de títulos o linajes, sino de la disposición a servir y sacrificarse por otros. Nos recuerda que el heroísmo más profundo a menudo no se encuentra en grandes gestos teatrales, sino en la tenacidad silenciosa de hacer lo correcto, día tras día, incluso cuando nadie está mirando y el costo personal es alto. Como Noor escribió una vez, en la noche más oscura, una sola estrella puede guiar a todo un barco a puerto seguro.